Bueno, kaixo arratsaldeon. Barkatu atzerapena, baina arazo bat eduki dugu ubikazioarekin eta espero baino jende gehiago etorri zeate, eskerrik asko. Astera goaz ordun. Ongi etorri, beste urte batez que sabemos de hitzaldi ziklontara. Urtero eta badira ja 7, CFM-ek CSIC-en hitzaldi ziklo hau ekartzen du gurera, eta urtero Kutxa Fundazioak gustu handiz hartzen du ekimen hau bere egoitza hontan. Aurten 4 saio izango ditugu, gaurkoaz gain, hor ikusiko duzuen bezala, azaroaren 21, abenduaren 12 eta 19 ere bai, guztiak areto honetan izango dira hementxe, eta ordu berean, 6:30. Eta ezer gutxi gehiago, naiz eta oso kontsolidatuta dagoen ekimena den que sabemos de hitzaldi ziklo hau, aurten buelta txiki bat eman nahi izan diogu, eta hitzaldi tradizional bat izan gabe, formato mixto bat izango dugu, bai? Ordu erditxo batez gutxi gora bera, gure gaurko hizlariak bere hitzaldia aurkeztuko digu, eta ondoren elkarrizketa bat izango du, bertako ikerketa zentro batetako ikerlari batekin. Formatu berdina izango dugu 4 saioetan, eta gogoz gelditzen bazarete, saioak grabatu egingo ditugu, eta bai CFM-ren zein Kutxa Fundazioaren kanaletan ikusi ahal izango dituzue bai gaurkoa, eta horrengoak ere bai. Osak, espero dugu gozatzea, eta Daniel Sánchez portalekin utziko zaituztet, CFM-ko zuzendariarekin. Eskerrik asko, Arraiz. Bueno, arratsaldeon, quiero darle la bienvenida a esta nueva edición del ciclo. Como bien ya nos han dicho, es la 7ª edición que organizamos en colaboración Kutxa Kultur y el Centro de Física de Materiales, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC y la Universidad del País Vasco. Como bien se ha dicho también, le hemos dado una pequeña vueltecita al formato y aparte de una charla lo que queremos presentarles también es un diálogo entre pares, entre 2 científicas en este caso, que esperemos que nos permita, aparte de conocer el trabajo que realiza una de estas investigadoras, en este caso en el campo de la investigación de la evolución de las galaxias, también la persona que hay detrás y un poco la trayectoria que define estas carreras científicas. Pues esto es muy brevemente y paso a presentarles, como en otras ocasiones tendremos 4 citas en esta edición del ciclo que sabemos a lo largo de las próximas semanas. Aparte de hablar de las galaxias, como haremos hoy, también hablaremos del futuro del hormigón verde. Verde en este caso no es un color, sino que sea más ecológico, que se produzca con menos emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes. El hidrógeno también como una fuente de energía limpia, o la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Así que les esperamos en esas otras charlas que tendrán lugar durante las próximas semanas. Nuestra ponente de hoy es Almudena Alonso Herrero, que es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Centro de Astrobiología de Madrid. Ha trabajado también en las universidades de Oxford y de Hertfordshire en Reino Unido y en Arizona en Estados Unidos también. Su campo de investigación, como ya he comentado, es la evolución de las galaxias y es ahora coinvestigadora del Consorcio Europeo MIRI, que es uno de los instrumentos que funcionan en el telescopio espacial James Webb. En 2022 fue elegida miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y también ha publicado 2 libros de divulgación. Uno de ellos se titula Descubriendo Galaxias, y hay un segundo libro que me acaba de comentar que acaba de mandar precisamente las últimas correcciones a la editorial, que precisamente trata sobre el telescopio espacial James Webb. Y esta es nuestra ponente, que presentará esta charla sobre las galaxias antes de ser galaxias, creo que es el título. Está ahí, bueno. Sí, eso es. Y Silvia Bonoli nos acompañará en ese diálogo que tendremos después de esta breve charla. Ella es una investigadora italiana, astrofísica, que trabaja en el estudio de agujeros negros supermasivos,
estudiando tanto su formación como el impacto que tienen en las galaxias donde viven estos agujeros negros. Ella estudió en la Universidad de Bolonia, realizó un máster posteriormente en la Universidad de Toronto y finalmente obtuvo su doctorado en el Max Planck de Astrofísica en Múnich, Alemania. Después de una trayectoria diversa en la Universidad de Zúrich y de Stanford, finalmente recabó en España en 2013, primero como investigadora del Centro de Física del Cosmos de Aragón y finalmente en 2018 vino aquí a Donosti a trabajar en el Donostia International Physics Center como investigadora Ikerbasque. Y bueno, pues es una investigadora con una dilatada trayectoria y que además ha trabajado, y esto me consta, porque yo lo sé mucho, en el tema de la igualdad de género en ciencia. Y en particular ha habido aquí en Tabacalera una exposición que desgraciadamente ya ha terminado sobre astronomía inclusiva. Y bueno, sin más dilación, pues ya paso a dejar la palabra a nuestra ponente, Almudena, y espero que lo disfruten. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido aquí. Lo primero me gustaría dar las gracias por esta invitación a venir a San Sebastián y hablar de un tema que, como podrán ver, vamos a hablar de un tema histórico, no es mi tema de investigación de todos los días, pero a mí me encanta la historia de la astronomía. Y bueno, pues lo que quiero hablar hoy es precisamente de las galaxias antes de que fuesen galaxias, lo que a mí me gusta llamar la prehistoria de las galaxias, cuando todavía no sabíamos las distancias de las galaxias, con lo cual se podían observar, incluso veremos que se podían obtener muy buenas fotografías ya, no pueden ser comparables, por ejemplo, a las del telescopio James Webb o Euclid, que ha presentado hoy unas imágenes, pero se tomaban ya muy buenas fotografías, anteriormente se hacían dibujos como este que presento aquí. Sin embargo, no se sabía si estos objetos nebulosos estaban dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, o eran objetos externos, extragalácticos, o lo que ahora sí que entendemos muy bien como galaxias. Y yo creo que hoy en día todos nosotros, si vemos una fotografía del Hubble o de cualquier telescopio y vemos una galaxia, tenemos una idea clara de lo que es, ¿no? De que son objetos, como digo, fuera de la Vía Láctea, ¿no? De nuestra galaxia. Entonces, bueno, vamos a retroceder exactamente 100 años. Es curioso que me hayan invitado a dar esta charla porque justamente hace 100 años, en 1923, no recuerdo ahora exactamente, pero en un día de octubre, Edwin Hubble, que fue un astrónomo norteamericano muy famoso y con muchísimas contribuciones, por eso se nombró al telescopio espacial Hubble en su honor, hizo un gran descubrimiento. Midió, tomando placas fotográficas en diferentes épocas, consiguió ver en esta galaxia, la galaxia Andrómeda, que es una galaxia que tenemos muy próxima, que se parece mucho a la Vía Láctea, consiguió detectar un tipo de estrellas, estrellas variables, estrellas cuyo flujo varía, que las llamamos estrellas cefeidas, y con eso ya él supo que con estas estrellas podría determinar la distancia de esta galaxia, de Andrómeda. Para ello, iba a utilizar una relación que fue descubierta por una astrónoma, Henrietta Leavitt, famosa de hecho por haber hecho muchísimas observaciones en placas fotográficas de muchos tipos de objetos, pero en particular ella estaba interesada en estas estrellas variables, ¿no? que hemos dicho que se llaman cefeidas, ¿no? Y de hecho pudo encontrar una relación entre la luminosidad de estos objetos y el periodo, el periodo con el que variaban. Y utilizando esa relación, cuando se han podido observar en otras galaxias, se pudieron medir las primeras distancias a las galaxias. De hecho, en 1920, por supuesto, ya había muchos astrónomos que sospechaban que muchos de estos objetos que se veían, ahora veremos, con formas espirales, probablemente no estaban en nuestra galaxia. Entonces, en 1920 tuvo un gran debate, que se llamó en astronomía el Gran Debate, sobre la escala del universo. Para ello, en la ciudad norteamericana de Washington se hizo una charla pública, abierta a todo el público, no solamente a astrónomos profesionales, donde invitaron a dos astrónomos profesionales muy prominentes de aquella época, Harlow Shapley y Herbert Curtis. Entonces, bueno, Shapley
había hecho medidas de objetos, luego lo veremos al final de la charla, de cúmulos globulares, que son cúmulos, agregaciones de estrellas con forma esférica en nuestra galaxia, y había hecho una estimación del tamaño de la galaxia. Y de hecho, esta estimación que había hecho del tamaño de la galaxia, de nuestra galaxia, era muchísimo mayor de lo que se pensaba hasta entonces, ¿no? Entonces, como que había cambiado la escala de nuestro universo. Entonces, bueno, como aquí lo podemos ver en inglés, había hecho medidas y pensaba, bueno, pues que nuestra galaxia tendría un tamaño de unos 300.000 años luz, ¿no? Un tamaño muy grande. Por otra parte, el otro astrónomo, Curtis, proponía que nuestra galaxia era muchísimo más pequeña, ¿no? Un tamaño, creo que proponía como 10 veces menor o incluso más pequeña, ¿no? Sin embargo, él con su telescopio, luego lo veremos, y tomaba fotografías de galaxias, de nebulosas, y veía que había muchas de estas nebulosas espirales, ¿no? Y él empezó ya a sospechar que muchas de estas nebulosas espirales eran otras galaxias, ¿no? Entonces, bueno, tuvo lugar este debate en 1920, que tuvo mucha repercusión, pero bueno, hasta que Hubble no empezó a medir las distancias, pues quedó en esto simplemente un debate, ¿no? Dos posturas que luego veremos que en realidad los dos estaban en lo cierto en algunos aspectos, pero no en todo. O sea, que no hubo un ganador claro, y eso se sabe hoy en día. Entonces, bueno, para hablar de las nebulosas, ahora nos tenemos que retroceder en el pasado 150 años, ¿no? Para empezar a ver cómo se empezaron por qué los astrónomos empezaron a interesarse en estas nebulosas, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los primeros catálogos lo compiló un astrónomo francés, Charles Messier, a finales del siglo XVIII, de hecho hizo varias versiones de este catálogo. Él no hizo el catálogo porque estuviese interesado en las nebulosas, él realmente lo que estaba interesado era en descubrir cometas. En todo el siglo X, desde el cometa de Halley, había un interés enorme, ¿no? en descubrir cometas. Entonces, estos objetos nebulosos, los cometas y estos objetos nebulosos podían confundirse. Un cometa sabemos que si lo observas durante varias noches lo vas a ver moviéndose en el cielo, mientras que las nebulosas van a estar fijas en el cielo, con lo cual su interés de compilar este catálogo, el catálogo de Messier, que es un catálogo que seguimos utilizando hoy en día, de 100 y pico objetos, era simplemente pues, para no confundirse, ¿no? Cuando veías un objeto nuevo en el cielo borroso, asegurarse de que no fuese una nebulosa. Entonces, bueno, pues en el catálogo que tenía de nebulosas había diferentes tipos de objetos. Se utilizaba la palabra nebulosa simplemente porque con los telescopios de aquella época no se podía tener mucho detalle. Se veían como, tenían este aspecto difuso, ¿no? Y dentro del catálogo, los primeros catálogos de Messier, de hecho había tanto galaxias, por ejemplo, Messier 51, una galaxia espiral que ahora la veremos, muy famosa, había cúmulos globulares, y bueno, esta galaxia no estaba en el catálogo de Messier, pero había este tipo de objetos y bueno, pues lo que intentaba, como he dicho, era que no se confundiesen con estos objetos nuevos, ¿no? El intentar descubrir estos cometas nuevos. Y simplemente, bueno, pues para hacernos una idea de cómo se podrían ver a lo mejor estos objetos, ¿no? Con estos telescopios de finales del siglo XVIII, pues se verían muy borrosos, ¿no? Se verían probablemente muchísimo peor de lo que estamos poniendo aquí en esta imagen. Si ya ahora nos movemos a Inglaterra, hay dos astrónomos muy prominentes, también de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que fueron los hermanos William y Caroline Herschel. William, los dos habían nacido en Alemania, pero se trasladaron a vivir a Inglaterra y bueno, tenían interés, realmente William recibió el catálogo de Messier como un regalo cuando descubrió el planeta Urano. Entonces se empezó a interesar muchísimo por descubrir estos objetos y además era un gran constructor de telescopios, con lo cual durante muchísimas noches lo que hacían con los telescopios era hacer barridos del cielo, ¿no? Con estos barridos catalogaban, medían las posiciones, normalmente William estaba al telescopio y Caroline estaba apuntando, ¿no? Las coordenadas que le decía y la descripción de los objetos. Y bueno, con este tipo de observaciones descubrieron miles de estas nebulosas, ¿no? Como he dicho, William Herschel era un gran constructor de telescopios y además no solamente construía sus telescopios, sino que construía también telescopios para otros observatorios o para gente privada, ¿no? Aristócratas que estaban interesados en la astronomía. Y de hecho, me gusta mostrar este telescopio, que fue un telescopio que construyó para el Real Observatorio de Madrid,
Llegó a Madrid, creo que fue en 1802 o 1803, en partes, ¿no? En cajas, se transportó y se consiguió montar, pero por desgracia fue durante la invasión francesa en 1808 fue destruido. Sin embargo, utilizando los planos originales que mandó William Herschel con el telescopio, se ha podido hacer una réplica a tamaño natural en el Real Observatorio de Madrid, que, bueno, si tienen la ocasión de visitarlo en Madrid, es realmente impresionante, ¿no? Porque el tamaño, aquí no sé, bueno, realmente es para hacernos una idea de, podemos ver aquí las personas, ¿no? Hacernos una idea del gran tamaño que tenían de estos telescopios, ¿no? Un problema es que sí que conseguían hacer unos espejos muy grandes, de hecho llegaban casi a 1 metro, 1 metro y pico. Sin embargo, los materiales que utilizaban, las aleaciones de metales, no eran muy buenas y además se estropeaban bastante. Además, tenemos que pensar que este telescopio, los telescopios de William Herschel, estaban en el sur de Inglaterra, con lo cual también con el agravante de que el tiempo en Inglaterra, bueno, no es muy bueno y toda la humedad pues lo que hacía era corroía bastante estos espejos. Entonces, bueno, con estos descubrimientos de miles de nebulosas que hicieron William y Caroline Herschel, se creó un gran interés en estos objetos. Entonces, por ejemplo, este astrónomo escocés, James Dunlop, fue enviado a Australia, donde también se había construido un observatorio, a catalogar los cielos del sur, ¿no? Todas las nebulosas que no se podían ver desde el hemisferio norte. Y bueno, pues hizo un catálogo de varios cientos de nebulosas. De momento, recordemos que no se sabía nada sobre la naturaleza de estos objetos, ¿no? De hecho, no sé, una de las grandes preguntas de aquella época, ya a principios del 19, era si estos objetos realmente eran nebulosos, es decir, estaban formados por gas, o simplemente se veía ese aspecto nebuloso pues porque no se podía, los telescopios no eran suficientemente buenos como para resolverlos en estrellas. Hoy sabemos que las dos cosas son ciertas. Había objetos que no podían resolver y que eran cúmulos de estrellas, y había objetos que tenían una naturaleza gaseosa. Entonces, bueno, no solamente James Dunlop, el hijo de William Herschel, John Herschel, que fue también un astrónomo famosísimo en su época, un gran hombre de la ciencia, no solamente de la astronomía, también decidió, bueno, que una vez había fallecido su padre y que ya habían catalogado, él ayudó a hacer una nueva catalogación de los cielos del norte. Una vez que había fallecido su padre, bueno, pues decidió hacer una expedición a Sudáfrica, para hacer una buena exploración de los cielos del sur, ¿no? Para ello, bueno, pues se llevó uno de los telescopios que había construido su padre. Igual lo desmontaron, lo pusieron en cajas, lo pusieron en un barco y lo transportaron a Sudáfrica, y desde aquí empezó a hacer sus observaciones, ¿no? Y ya aquí ya se empezó a dar cuenta de una cosa bastante importante, y es la necesidad de poner los telescopios en los sitios adecuados. Aquí, por ejemplo, él no estaba cerca de la ciudad del Cabo, estaba en el campo, a unas decenas de millas de la ciudad del Cabo, y aunque hoy sabemos que donde uno querría poner el telescopio es aquí arriba, bueno, aún así tenía bastantes condiciones atmosféricas, de hecho muy buenas, excelentes. En su libro, que luego publicó con todos los descubrimientos, una de las primeras cosas que dice es la comparación, ¿no?, entre los cielos de Sudáfrica y los cielos de Inglaterra. En Inglaterra a veces hay cielos muy buenos, pero lo habitual es que no sean unos cielos, unas noches muy claras. Entonces, bueno, estamos viendo la importancia de la construcción de estos grandes telescopios, de los desarrollos tecnológicos. Como ocurre hoy en día, igualmente en el siglo XIX, la astronomía siempre iba acompañada de los desarrollos tecnológicos. Aquí he puesto, bueno, el que fue el telescopio más grande que hubo en el siglo XIX. Era tan grande que se le apodó el Leviatán, y lo construyó un aristócrata, Lord Rosse. Era una persona que estaba muy interesada en la astronomía y además era muy buen ingeniero. Con lo cual, bueno, pues construyó varios telescopios, y ya con el más grande que construyó, podemos ver que tenía un espejo, una apertura de 1.8, o sea que es un tamaño ya del espejo bastante grande, ¿no? Y lo acabó de construir a mediados del siglo XIX, y hasta 1917, que se puso el telescopio Hooker en el Monte Wilson de Estados Unidos, fue el telescopio más grande del mundo. Y aquí, bueno, pues podemos ver con estas fotografías de la época que fueron tomadas por su mujer, la condesa de Rose, que era muy aficionada a la fotografía, nos hacemos una idea, ¿no? Este es el tubo del telescopio, pues eso, 1 metro y 1.8, ¿no?, de apertura. Bueno, pues con este telescopio hizo uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX.
y es descubrir la estructura espiral de la galaxia Messier 51. Esta es una galaxia que hoy en día es muy conocida, ¿no? Hasta que no la observó Lord Rosse con su telescopio, este telescopio Leviatán tan enorme, no se había podido ver esta forma espiral, ¿no?, tan característica. De hecho, en nuestro universo local, la mayor parte de las galaxias brillantes tienen esta morfología. O sea que incluso cuando estaban observando no solo Messier 51, otro tipo de galaxias, no conseguían ver el suficiente detalle. Bueno, pues como digo, en 1845, observó bastantes objetos. Y bueno, pues tuvo la suerte de apuntar a Messier 51, que es un objeto que lo vemos muy de cara, es muy fácil ver la estructura espiral una vez que tienes un buen telescopio, y con ello hizo este dibujo, ¿no? Tenemos que recordar que, aunque no lo he dicho, que aunque la fotografía ya había aparecido a principios del siglo XIX, no era lo suficientemente buena para intentar tomar fotografías de estos objetos tan débiles, con lo cual la única forma de grabar, ¿no?, nuestras observaciones era haciendo estos dibujos. Normalmente, además, estos dibujos del siglo XIX, este dibujo en particular, era el resultado de muchas noches de observación. O sea, que los astrónomos hacían sus bocetos y luego lo que hacían normalmente era composiciones, ¿no?, con las observaciones de diferentes noches. Bueno, pues esto fue realmente un gran descubrimiento, ¿no?, porque de repente como que cambió la perspectiva de lo que se estaba observando, de estas nebulosas que, como digo, todavía no se sabía muy bien cuál era su naturaleza. Siguiendo un poco con los grandes telescopios del siglo XIX, simplemente estoy dando unas poquitas pinceladas. Por supuesto, hay muchísimos más constructores de telescopios, pero uno de los grandes constructores de telescopios fue Léon Foucault, el del péndulo. Bueno, pues también construía telescopios. Y de hecho, bueno, he puesto aquí el ejemplo de su telescopio con 80 centímetros de apertura, que podemos decir, bueno, este telescopio es mucho más pequeño, ¿no?, que el Leviatán. Sin embargo, él lo que hizo fue una innovación técnica que lo que hizo fue aumentar la calidad óptica de los espejos, y es que los construyó utilizando vidrio y luego haciendo un recubrimiento metálico. Él utilizaba plata. Y de hecho, y luego también lo que hacía era, tenía una técnica de pulido de este telescopio, del espejo, muy precisa, ¿no?, para hacer el espejo lo más perfecto posible, con lo cual, con un telescopio mucho más pequeño se podía conseguir una calidad óptica muchísimo mejor, ¿no? Y he puesto así como ejemplo, cuando lo probaron en el Observatorio de París, inicialmente lo habían diseñado para que estuviese allí, bueno, pues uno de los astrónomos asistentes, Jean de Charconac, hizo un dibujo, ¿no?, nos acordamos, ¿no?, de Messier 51. Por supuesto, ya la gente sabía qué objetos buscar, ¿no? Quiero a ver cómo es mi telescopio de bueno. Y este fue el boceto que hizo en su cuaderno de observación, y como vemos, nos podemos hacer a la idea de que probablemente la calidad de la observación era igual o incluso mejor que con el Leviatán, simplemente habiendo construido un espejo de muchísima mejor calidad. Otro ejemplo de astrónomo que utilizaba telescopios, incluso telescopios más pequeños, pero que era un gran observador, era Wilhelm Temple. Él no había estudiado formalmente astronomía, él de hecho por formación era litógrafo, hacía litografías, ¿no?, grabador, había trabajado en varias instituciones científicas en Europa y luego empezó a interesarse por la astronomía y bueno, trabajó en varios observatorios y, en particular, en los últimos años de su vida estuvo trabajando en el observatorio de Arcetri. Entonces, bueno, fue un astrónomo que a mí me gusta mostrar sus dibujos porque tenían una calidad sus dibujos. Además, en la semana pasada he tenido la ocasión, estaba precisamente en Florencia, en Arcetri, los he podido ver en persona, no solamente en fotografía. Son unos dibujos de una calidad excepcional. Y él, como digo, utilizaba telescopios pequeños, de muy buena calidad y además era muy buen observador y muy buen dibujante. Y si tengo algún astrónomo entre la audiencia, quizás puedan reconocer, esta es NGC 253, que yo la pude, simplemente viendo el dibujo la reconocí. Este es el triplete de Leo, y él aquí, este es su dibujo, comparaba con dibujos que habían hecho otros astrónomos, ¿no? Como un poco también, yo pienso que como para presumir, ¿no?, para decir, bueno, porque él temía que a veces cuando se hacían estos dibujos se utilizaba demasiada imaginación, ¿no?, como que había un poco de una obsesión por encontrar estructuras espirales. De hecho, él no creía en la estructura espiral. Él, cuando observó Messier 51, no veía la estructura espiral, ¿no?
Y es curioso, pero bueno, me gusta mostrarlo como un ejemplo de un gran observador con un telescopio pequeño. Por fin, ya a partir de 1880, la calidad de la fotografía, de las placas fotográficas, se hizo lo suficientemente buena para que se pudiesen empezar a tomar fotografías de estos objetos nebulosos. Con anterioridad sí que se habían tomado, por ejemplo, fotografías de objetos más brillantes, ¿no? Como la Luna. Pero bueno, fue en 1880... Henry Draper, un norteamericano, hizo la primera observación de la nebulosa de Orión, que es una nebulosa, una región de formación estelar en nuestra galaxia muy brillante, muy famosa. Y bueno, esta es la primera fotografía con 50 minutos de exposición. Hoy en día con nuestro móvil podemos hacer prácticamente, a lo mejor no Orión, pero con Andrómeda podemos hacer una fotografía, ¿no? Y vemos que no era de muy buena calidad y ya 2 años después vemos, si conocen este objeto, ya se reconoce más fácilmente, ¿no? Pues porque hubiese sido probablemente una mejor noche para hacer la fotografía y porque probablemente las placas fotográficas habían mejorado. Y bueno, en 1888... un astrónomo aficionado, Isaac Roberts, tomó la primera fotografía de una galaxia, que todavía, recordemos, no sabíamos que eran galaxias, ¿no? Pero bueno, tomó una fotografía de Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda, que era muy conocida y muy brillante, y aquí vemos ya la fotografía, y ya sí que podemos apreciar claramente, no hay ninguna duda de que en esta galaxia la estructura espiral está ahí, es real, ¿no? Entonces, bueno, para ello, pues, construyó su propio observatorio, también creo que en el sur de Inglaterra. Era un doble telescopio, uno lo utilizaba para la placa fotográfica y el otro para observar él mismo. Y bueno, pues empezó a obtener muchas fotografías de nebulosas. Y aquí también me gusta como comparativa, como este es el momento de transición en el que ya, pudiéndose utilizar la fotografía para hacer estas observaciones, se abandonó el dibujo, pero me gusta también mostrar esta comparación. Aquí vemos, esta es otra fotografía tomada por Isaac Roberts de Andrómeda, un poco posterior, y este es un dibujo, una ilustración de Étienne Trouvelot, que era también era francés de origen, pero estuvo trabajando en Estados Unidos. Por formación también era grabador y hacía bastantes, pero acabó trabajando en el observatorio de Harvard, ¿no? Haciendo estas ilustraciones científicas. Y como vemos, esta ilustración de muchas horas, mirando por el telescopio muchas horas, para mí tiene casi una calidad fotográfica y es un poco la despedida, ¿no?, de estas ilustraciones astronómicas, aunque a veces sí que se utilizan, ¿no?, pues para mostrar y explicar cosas. A veces una ilustración es más sencillo para explicar, por ejemplo, si queremos explicar las partes de una galaxia o algo así, ¿no? Al mismo tiempo que se estaban tomando estas fotografías y se estaban catalogando todas estas nebulosas, se empezó también a utilizar la técnica de la espectroscopía, que consiste en dispersar la luz, pues como por ejemplo el arco iris, es la dispersión de la luz blanca en colores. Bueno, esto también se puede hacer utilizando prismas o redes de difracción, y se empezó a utilizar la espectroscopía para observar estas nebulosas. Porque la espectroscopía se dieron cuenta que cuando se tomaban estos espectros, cuando se dispersaba la luz de estas nebulosas, se veían estas líneas, que llamamos líneas de emisión, que ahora en aquel momento, no todas, pero ya se podían identificar como líneas que procedían de algunos elementos conocidos, elementos sencillos, nitrógeno, carbono, ¿no? Y esto empezó ya a dar una idea a los astrónomos de que, por ejemplo, en el caso de la nebulosa de Orión, que es estas observaciones de aquí, estas líneas de emisión nos decían que venían de gas, ¿no?, de gas muy caliente, gas que es ionizado, ¿no? Y al mismo tiempo veían estas líneas que vemos aquí, horizontales, que es lo que llamamos el continuo, ¿no? Y este continuo ya se sabía observando estrellas que proviene de estrellas. Entonces, a partir de estos espectros se empezó ya a tener una idea de cuál era la composición de las nebulosas. Orión está en nuestra galaxia, pero sabemos que tiene estrellas y gas. También se empezaron a tomar espectros de galaxias y se empezó a ver que sí, que lo que el ojo te decía, que parecía que había estrellas, efectivamente había estrellas, pero también había gas. Aún así, todavía no sabían si estaban en nuestra galaxia o fuera.
Simplemente mencionar que, bueno, que los trabajos de catalogación prosiguieron, por supuesto, se iban haciendo muchos descubrimientos y entonces era siempre importante hacer estos catálogos, ¿no? Tener pues nombrar a las galaxias, tener sus posiciones aquí, alguna descripción, y uno de los grandes catálogos que también se hizo en esta época, que se publicó en 1888, fue un catálogo que ahora se utiliza mucho en la astronomía, cuando observamos el universo local, que es el catálogo NGC, ¿no? New General Catalog, que era un catálogo de nebulosas y cúmulos estelares. Y ya vamos a pasar ya muy brevemente, porque yo creo que me quedan como 5 minutos, ¿sí? a algunos descubrimientos, no todos, pero los descubrimientos que ya condujeron a que realmente se pudiesen empezar a medir las distancias de las galaxias. Uno de los astrónomos que para mí fue más importante fue James Keeler, fue un astrónomo norteamericano. También vamos a ver cómo la ciencia empezó por lo menos la astronomía, empezó a pasar ya de Europa, aunque en Europa se seguía haciendo mucha astronomía, a Estados Unidos, sobre todo porque se empezaron a construir los telescopios en California, donde se ponían en alta montaña y se conseguían condiciones de observación muy buenas. Bueno, como digo, James Keeler tomaba fotografías de nebulosas que he puesto aquí. Estas son fotografías que tomó a principios del siglo XX, objetos bastante conocidos. Y en estas fotografías se dio cuenta, aunque no se puede apreciar muy bien porque son fotografías antiguas, que cuando él apuntaba a una galaxia famosa, aquí volvemos a tener Messier 51, otra vez nuestro objeto de referencia, pues se dio cuenta que a su alrededor había descubierto 7 objetos mucho más débiles, pero con esta forma espiral. Entonces, aunque hoy, claro, nos damos cuenta inmediatamente que estos objetos probablemente son más pequeños porque están más lejos, él empezó a intuir que había objetos que estaban fuera de nuestra galaxia. James Keeler murió muy joven, pero su trabajo lo continuó Herbert Curtis, uno de los astrónomos que he mencionado al principio de la charla, del Gran Debate. Entonces, bueno, su trabajo, como he dicho, lo continuó, de nuevo haciendo estas observaciones, tomando muchísimas fotografías de galaxias, que no sabían que eran galaxias, perdón, nebulosas. Pero él ya en este artículo, por ejemplo, ya empieza a decir que estos objetos ya propone que son universos isla, ¿no? Este concepto que ya estaba presente desde el siglo XVIII, por ejemplo, con el filósofo Kant, él ya empezó realmente a afirmar que estas espirales tan débiles que se veían en las placas fotográficas realmente eran otras galaxias. Por otra parte, al mismo tiempo, el segundo astrónomo del Gran Debate, Harlow Shapley, lo que había conseguido había sido, como he comentado al principio de la charla, con estas medidas de cúmulos globulares y estudiando su distribución, había podido tener una estimación del tamaño de nuestra galaxia. Realmente el tamaño que estimaba él era un poquito mayor, como 3 veces mayor del que tiene en realidad la Vía Láctea, pero bueno, fue una contribución muy grande a darnos cuenta de que realmente nuestra galaxia en sí también tenía un tamaño espectacular, ¿no? Y ya por último, como he comentado al principio, bueno, pues fue Edwin Hubble, que en la década de los años 20 empezó a hacer las primeras medidas de las galaxias, ¿no? De las distancias de las galaxias. Para ello utilizó el telescopio Hooker, que he comentado antes, que se construyó en el observatorio del Monte Wilson, que está próximo a la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, con este telescopio pues hizo un montón de observaciones, ¿no? Con estas placas fotográficas. Y de hecho, ya para concluir, aunque las primeras medidas hemos dicho que las hizo en 1923, la presentación de sus resultados, ¿no? Consiguió medir estas estrellas variables en varios objetos, no las presentó hasta finales del 1924 o principios del 25. Y de hecho, en 1925 no solamente presentó las primeras distancias de galaxias, en particular aquí vemos ya en una reunión que hubo de la Comisión de las Nebulosas y de los Cúmulos Estelares de la Unión Astronómica Internacional, una reunión que hubo en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra, ya se mencionaba en 1925 la distancia que había conseguido medir de Andrómeda, ¿no? Y que era, bueno, pues 1 millón de años de luz. Y de hecho, ya para concluir, aunque las primeras medidas hemos dicho que las hizo en 1923, la presentación de sus resultados, ¿no? Consiguió medir estas estrellas variables en varios objetos, no las presentó hasta finales del 25. Y de hecho,
sabiendo ya el tamaño de nuestra galaxia, claramente, aunque estuviese un poco equivocada, claramente Andrómeda estaba fuera de la Vía Láctea. Y este fue realmente el comienzo de la astrofísica extragaláctica, ¿no? La astrofísica que estudia las galaxias. Al mismo tiempo, también presentó un trabajo muy importante, que fue la clasificación de la forma de las galaxias, ¿no? Hoy en día las clasificamos en elípticas, espirales e irregulares, y fue también en este año, ¿no? 1925. Así que ya con esto concluyo, simplemente poniéndoles una fotografía preciosa obtenida con el telescopio espacial James Webb, el quinteto de Stefan. El quinteto de Stefan fue descubierto por un astrónomo francés, Edouard Stefan, a finales ya del siglo XIX, utilizando el telescopio de Foucault, que se dieron cuenta que en París no era un buen sitio para tener este telescopio, lo trasladaron al Observatorio de Marsella y este astrónomo Stefan estaba muy interesado en buscar estos grupos de galaxias, ¿no? Que ahora sabemos que son muy corrientes en el universo, y bueno, pues este tan espectacular recibe su nombre, ¿no? Y con esto ya concluyo la charla. Muchísimas gracias. Yo soy Silvia Bonoli, investigadora aquí en el DIPC. Y nada, también trabajo en evolución de galaxias, aunque más en experimentos teóricos, intentar un poco entender la física que está atrás de estas maravillosas imágenes y un poco cómo se crean las galaxias tal como la vemos. Y bueno, muchísimas gracias, Almudena. Bueno, muy interesante. Gracias a ti. Sobre todo, bueno, un poco de cara a este evento, Almudena me mandó su libro, que voy a hacer yo publicidad, como ella no la hace, Descubriendo Galaxias, que es de verdad es muy bonito y que de verdad tiene muchos puntos de reflexión, ¿no? Sí. Una de las cosas también que primero me ha llamado la atención y que los comentabas tú, bueno, lo has comentado, ¿no? Mucho de la importancia de saber dibujar, ¿no? Sí. Que ahora mismo, si nosotros nos pones a dibujar, sería un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué rol tenía un poco el dibujo en la ciencia entonces? Pues lo tenía no solamente en la astronomía, o sea, podemos pensar, ¿no? Todos nos viene a la idea los preciosos dibujos de botánica, ¿no? de animales. Entonces, efectivamente, mientras no se podían tomar fotografías, Ramón y Cajal hacía dibujos de las neuronas, porque además él consideraba que con el dibujo, un poco parecido a lo de las galaxias, ¿no? que con el dibujo podía captar más, el ojo puede captar más que lo que puede captar una fotografía, ¿no? Y eso también a veces nos pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos estas composiciones tan bonitas, ¿no? con las imágenes del James Webb o del Hubble o las de hoy de Euclid, ¿no? Hay que jugar un poco con los contrastes, y es verdad que a veces la fotografía no acaba de captar todo, ¿no? Y por eso muchas veces hacemos ilustraciones hoy en día incluso, ¿no? Explicando qué quiero decir, ¿no? Con mi teoría o con lo que sea, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta del siglo XIX, efectivamente tenía un papel esencial, porque no solamente se medían las posiciones de estos objetos, se medía su brillo, había que dar una idea de su forma, ¿no? Porque al final se pensaba que si, por ejemplo, si esta materia, ¿no? que nebulosa, ya se tenía un poco la idea de que a partir de esta materia nebulosa se formarían estrellas, ¿no? Entonces, para ellos era muy importante intentar plasmar la forma de las galaxias, ¿no? O de las nebulosas, ¿no? Para ver si se podía apreciar algún movimiento, por ejemplo, que no se puede, ¿no? O sea, que sí tenía una gran importancia. Sí, y quizás, no sé, estaba también pensando si tener que estar ahí sentado a dibujar también te ayudaba a reflexionar sobre lo que estabas mirando, ¿no? Claro, Porque al final nosotros ahora la investigación es tan rápida que a veces falta un poco el tiempo de sentarse a pensar, ¿no? Igual este esfuerzo de ponerse ahí y dibujar. O cuando también. las noches eran malas, ¿no? Y tenían que estar esperando a ver si despejaba, ¿no? Que eso también cuando... Ahora ya casi no vamos a los observatorios, pero bueno, cuando vamos a los observatorios no tienes garantizado el buen tiempo. Aunque vayas a Hawái, a las Islas Canarias, hay veces que tienes noches malas y bueno, pues... se disfrutan de otra manera, sí, ¿no? Sí. Es una pausa, ¿no? Para pensar, efectivamente. Bueno. Y bueno, Almudena, tú entonces sí trabajas en el estudio de las galaxias, ¿y de dónde ha venido esta pasión? Pues precisamente fue si puedo retroceder un poco, me habían pedido que escribiese un artículo de divulgación sobre las galaxias que están en interacción, ¿no? Galaxias que dos galaxias que puede que estén en un proceso de fusión, ¿no? Entonces, como curiosidad dije, ¿y cuándo fue la primera vez que se habló de una galaxia en interacción? Y entonces, bueno, pues fue precisamente de Messier 51. Entonces vi este dibujo y dije, ¿qué?
O sea, la verdad que nunca lo había pensado, no me había parado a pensar que se hacía antes de la fotografía, ¿no? Entonces, cuando ya vi este dibujo, fue un poco ya empezar a leer, ¿no? Y tirar un poco del hilo y ver, ¿no? Porque todos conocemos el catálogo de Messier, es un catálogo, sí, sabíamos de las nebulosas, pero yo no sabía de los dibujos astronómicos, ¿no? También hay dibujos preciosos de la Luna, de planetas, ¿no? Pero bueno, yo estaba interesada en los de las nebulosas y fue un poco... Pues total casualidad, vamos, que a lo mejor no hubiese visto este dibujo y nunca me hubiese interesado por este tema en particular. Sí. Y el tema de investigación en sí, ¿cuándo has decidido en tu vida ser astrónoma? Vamos más. Pues yo, la verdad que yo no tuve una vocación así muy temprana de la astronomía, pero es verdad que tenía uno de mis tíos, cuando pasábamos los veranos en Segovia, tenía un telescopio y salíamos con el telescopio. Y bueno, yo estuve dudando entre bellas artes y físicas. Entonces o sea tú dibujas bien, ¿no? Sí, o sea, también la parte de los dibujos por la parte artística, ¿no? Por eso he comentado, me gusta presentar, ¿no? los dibujos más bonitos, ¿no? Más, porque me gusta la parte artística, ¿no? Es una cosa que disfruto mucho, toda la parte visual, ¿no? de cualquier tema. Entonces, bueno, estuve dudando entre física y bellas artes, pero bueno, pensé que para ganarme la vida probablemente la física era mejor opción. Sí, que muchos dirían que no, pero bueno, sí, igual entre bellas artes y bueno, por supuesto, dentro de la física lo que me gustaba era la astronomía. Vale. ¿Y tú, Silvia? Bueno, claro, ¿cómo te interesaste tú en la astronomía? Yo tampoco tuve la vocación así. Me gustaba así la ciencia, pero también me gustaba la ciencia, las letras, pero nada de dibujos. Yo no sé dibujar ni una cara. Y me gustaba la historia y de hecho en bachillerato estudié más letras. Y me gustaba la arqueastronomía, la historia de la astronomía también. Entonces también para encontrar muy interesante tu libro. Un poco también yendo más atrás, lo que, no sé, lo suramericano, los aztecas, los incas o los griegos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Diferentes civilizaciones. Es impresionante lo que sabían del cielo, ¿no? Sí. Y es una pena que hoy en día ya nuestros hijos no ven el cielo, o sea, está tanta luz, contaminación. Bueno, nosotros tampoco, pero yo, por ejemplo, viajo bastante a Egipto, allí también doy clases, explico, ¿no? Charlas de divulgación en colegios, y les pregunto a los chicos si han visto alguna vez la Vía Láctea en Egipto, en el desierto, es en un sitio donde... Y ninguno sabe, le dice, ¿sabes lo que es ¿has visto la Vía Láctea alguna vez? ¿Qué es eso? No. O sea, yo pienso que cuando viajan tampoco, a lo mejor van a hoteles y hay mucha luz, pero si tú te vas al desierto o te vas aquí a cualquier pueblo de España oscuro, ¿no? Una noche sin luna, ese es un espectáculo maravilloso que lo estamos perdiendo poco a poco. De hecho, yo llevé a mis hijos este verano, fuimos por primera vez en los Alpes, bien alto. Qué bonito. Bueno, aparte las quejas por caminar tanto, pero al final valió la pena porque dije, este es el cielo más bonito que hemos visto en nuestra vida. Y efectivamente, normalmente no lo tienen. Entonces, claro, y es una cosa que tenemos que luchar un poco, ¿no? Porque además las ciudades hoy en día se está añadiendo mucha contaminación extra, que no muchos anuncios luminosos, que aparte de que no nos dejen ver el cielo es malo estamos hiper iluminados, estimulado, ¿no? Sí, todo el día, ¿no? Sí. La contaminación lumínica es un tema fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, yo y Almudena nos conocimos porque las dos estábamos, nos solapamos un tiempo, ¿no? En el Comité de la Sociedad Española de Astronomía, en el Comité de Mujer y Astronomía. Un poco un comité que tiene que poner más en relieve el papel de la mujer en la ciencia, en este caso en la astronomía, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en las galaxias? Has mencionado, Caroline Herschel y algunas más. Aquí, a ver, he intentado en el libro un poquito más. Es verdad que en el siglo XIX, finales del XVIII y XIX, era muy difícil, ¿no? Para las mujeres. De hecho, Caroline Herschel con otra astrónoma física, Mary Somerville, fueron nombradas miembros honorarias de la Real Sociedad de Astronomía Británica, pero no se las permitía ir a las reuniones. Eran honorarias, pero ya está, ¿no? Os agradecemos por vuestras contribuciones, y de hecho no fue hasta principios del XX que
se nombraron algunas más y ya a principios del 20 se las admitió, ¿no? Para que pudiesen ir a las reuniones. Entonces, bueno, había mujeres que, por ejemplo, Caroline Herschel, que es muy conocida, pero, por ejemplo, la esposa de William Huggins, Lady Margaret Huggins, que era mucho más joven que él, era la que hacía realmente las observaciones ya y de hecho ya su marido se dio cuenta que tenía que aparecer en los artículos, ¿no? que sus contribuciones, y por ejemplo William Herschel, cuando había sido algún objeto descubierto por Caroline, en la tabla aparecía pues mencionado por ella, ¿no? Mencionado, lo ha descubierto Caroline, ¿no? Era difícil pues porque primero podemos ver, por ejemplo, que sobre todo en el Reino Unido la astronomía la hacía la gente rica, ¿no? En el continente estaba ya más profesionalizada. Entonces yo creo que en el Reino Unido, al ser un poco más amateur en ese sentido, daba un poquito más de acceso a las mujeres y de hecho por eso se ven algunas mujeres más, ¿no? Luego ya empezó a cambiar, sí que es verdad que a principios del 20, pues por ejemplo las calculadoras de Harvard, ¿no? Henrietta Leavitt, ¿no? Pues ya empezó a verse, pero era siempre un papel secundario, ¿no? Incluso cuando tenían grandes descubrimientos no les hemos dado el valor hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, la relación de las estrellas estas variables, ¿no? Que ahora sí hay que llamarla, ¿no? La relación de Leavitt, ¿no? De ponerle el nombre no la ponemos también la relación de Hubble, pues si ha sido el descubrimiento de una mujer, también hay que mencionarlo, ¿no? Y también, bueno, me sale también a la cabeza Vera Rubin, que ha sido una de las descubridoras de la existencia de la materia oscura. Por ejemplo, sí. Que ella no podía ir, era complicado ir a los observatorios porque no había baños sí, para eso mujeres. Decían que no había baños, pero ella decía que no le importaba, que no iba al baño y... sí, en fin, ha cambiado muchísimo, como sabemos, todavía tenemos camino por recorrer, pero bueno, por lo menos... Pero precisamente aquí que también es que... aquí casi al final, aquí está esto esto es el resumen de la reunión de la Comisión de las Nebulosas, ¿no? Y de los cúmulos estelares de la Unión Astronómica Internacional. La secretaria, en plan bien, no secretaria, porque era astrónoma, Dorothea Klumpy, que no es muy conocida, era la que se encargaba de escribir los informes y ella también por sí había hecho observaciones, ¿no? Con placas fotográficas. Fue una de las grandes pioneras, ¿no? Y también olvidada, ¿no? Pues porque muchos de los nombres de las mujeres, las pocas que había, también se han olvidado, ¿no? O sea que creo que tenemos un poco el deber de recordarlas, ¿no? Y rescatarlas, ¿no? Y darles la valía, ¿no? Sí, y bueno, ¿cuáles han sido en tu carrera hasta ahora los desafíos más grandes? ¿Como mujer has tenido alguna dificultad? Hombre, yo creo que todas hemos tenido, sí. No sé, el desafío más grande, no lo sé. Yo creo que la verdad que he tenido mucha suerte con la carrera científica. Yo estuve dispuesta a irme muchos años de España, entonces, bueno... no he visto así un desafío grande que digas, ha sido una barrera, ¿no? Pero quizás la maternidad siempre es el momento un poco más crítico, ¿no? Porque se te presuponen cosas, ¿no? Que a lo mejor no son ciertas, ¿no? Pero vamos, en general he tenido mucha suerte, he trabajado duro y bueno, pues el desafío es creo que el de todos los días, conseguir financiación, conseguir estudiantes. Bueno, luchar un poco, ¿no? Con el sistema ahora, que es un sistema bastante duro, competitivo. Como dices tú, va muy deprisa, ¿no? A veces no podemos disfrutar, ¿no? Porque hay tanta presión por publicar, ¿no? Y a veces hay que sentarse, pensar, ¿no? No solamente... Y también mucha llegada de informaciones nuevas, que por un lado es una maravilla. Pero... Hay mucha información, sí, efectivamente. Yo que trabajo con el James Webb, muchísima información, los datos tienen mucha información. Ahora viene Euclid y nos va... hablando de catálogos de galaxias y va a hacer un catálogo tridimensional, o sea que va a medir distancias. Seguimos haciendo lo que hacíamos hace 100 años, pues para tener un cartografiado perfecto, ¿no? Ya del cielo, ¿no? Del universo, y poder estudiar esta materia oscura, esta energía oscura, ¿no? Sí. Pues vamos a tener muchísima información, o sea, más información, ¿no? O sea, bueno... Y en eso, bueno, también es interesante, ¿no? Creo que lo mencionas en el libro. Es algo también que cuando yo hablo, bueno, de la evolución de las galaxias, siempre cuando lo piensas choca un poco el hecho que tú no puedes ver una galaxia evolucionar. Porque una galaxia, en la escala de tiempo nuestra, aunque el Sol, bueno, las estrellas alrededor se mueven en una galaxia
a cientos de kilómetros al segundo, Sí. pero las distancias son tan grandes que nosotros al final no la podemos ver moverse, ¿no? La nebulosa, las galaxias ya siguen ahí donde sí. están. Los cometas sí que se mueven, pero Claro. las galaxias no. Eso es. Entonces, creo que es algo interesante que pasar siempre, como básicamente es hacer una imagen es como hacer una imagen ahora de esta sala, ¿no? Y de ahí, sí. de ahí claro, sacar pero ahí cómo el interés de tener estos catálogos, ¿no? Porque, de hecho, William Herschel ponía un símile muy bonito en uno de sus artículos que hablaba como de... Cuando él hacía los dibujos, ¿no? Las observaciones de las nebulosas, pues hablaba también que era como un jardín, ¿no? Si tú vas a un jardín en un momento dado, ¿no? Pues verás una planta está saliendo, otra más desarrollada, ¿no? Como que él veía un poco era eso, ¿no? Y un poco hacía el símile con la botánica, ¿no? El intentar hacer estas clasificaciones, ¿no? Este interés, ¿no? Por ver las formas, ¿no? Porque al final, como dices, no podemos ver esa evolución, pero sí podemos hacer muchas observaciones e intentar con esas observaciones, bueno, desarrollar una teoría, modelos como haces tú, y contrastar los modelos, ¿no? Con las observaciones y ver si las cosas casan o no casan. Y de ahí entender cómo se forman y evolucionan las galaxias. Sí. ¿Y cómo vamos de tiempo? Tenemos que cerrar. Sí. Ya. Ahí, vale. ¿Puedo preguntar una última cosa? Última, ¿me dejas? ¿Cuál crees qué esperas en los próximos, eso sé que no es una pregunta difícil, en los próximos 5 años? ¿Qué te entusiasma más de la investigación que estás haciendo y qué esperas? Pues las observaciones que estamos haciendo con el James Webb de estas galaxias jovencísimas, ¿no? Tempranísimas. Cuando el universo tenía... unos cientos de millones de años. Es muy joven. Muy joven, jovencísimo, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, pensar que... me parece increíble, ¿no? Que seamos capaces de ver la luz de estos objetos, de estar viendo agujeros negros, como tú estudias, muy masivos, supermasivos, en edades tan tempranas del universo. No sabemos cómo se han formado, cómo se ha podido formar ese monstruo en tan poco tiempo astronómico, pero son tiempos cortos. Es una de las, no sé si lo responderemos en los próximos 5 años, pero desde luego a veces las nuevas observaciones nos crean más preguntas, ¿no? Que yo digo, a veces es como, ¿por qué estamos observando tantas galaxias tan jóvenes, tan masivas, estos agujeros negros tan masivos, ¿no? Sí, eso es. Veremos. Más se descubre, más preguntas. Más preguntas, sí. Bonito. Muy bien, perdón. Muchas gracias. Sí, nos hemos alargado. Bueno, gracias. Muy bien, de la regia nos dicen que es el turno de pregunta, ¿no? Muy bien, entonces abrimos. Sí, hola. 2 preguntas. Si podíais darnos algunas claves de cómo de la formación de galáctica, a partir del gas primordial, cómo se formaron las estrellas, cuál es la cronología. Se formaron las estrellas antes, las galaxias, y creo que hay un gran debate sobre eso, ¿no? Pues, y después comentar lo que has dicho, o sea, si a cuenta de la controversia de las imágenes del James Webb del espacio muy profundo, y que parece que están generando dudas ya de los modelos cosmológicos. Entonces, si puedes comentar algo de esto y cómo afecta todo esto al desarrollo de los modelos galácticos. Claro. Yo desde la parte observacional, sí. y tú si quieres luego contestas la parte más de los modelos, pues es la gran pregunta, ¿no? De hecho, ahora estamos viendo estas galaxias muy jóvenes y estamos intentando detectar lo que se llama la población 3, ¿no? Que pensamos que es la primera generación de estrellas, ¿no? Estrellas que estaban fundamentalmente hechas de hidrógeno y helio, ¿no? No había dado tiempo a formar otros elementos, ¿no? Pues esa es la gran pregunta. O sea, de momento no sabemos responderla, ¿no? Simplemente que estamos viendo objetos... tenemos estas observaciones que, por supuesto, tenemos que modelizar, ¿no? Entonces, con ciertas hipótesis que también tendremos que testear, ¿no? Pero yo pensaría que primero se formarían estrellas, ¿no? Y se irían luego pues, acumulando para formar galaxias, pero realmente, de momento, estamos llegando, como digo, a estos objetos jóvenes, muy jóvenes, bastante masivos, y tenemos que seguir investigando, viendo si detectamos más de estas evidencia, ¿no? De esta primera generación de estrellas, ¿no? Para conseguir más información, pero es una de las grandes preguntas. Sí, desde el punto de vista teórico, digamos, lo que ahora mismo nuestros modelos nos dicen, lo que creemos básicamente basa la evidencia de los modelos que tenemos.
es que primero se tiene que formar un cúmulo de una agregación de materia oscura, que es una agregación muy grande, y ahí donde se crea lo que llamamos un pozo de un potencial grande, que empieza a atraer gravitacionalmente el gas difuso, y ahí donde el gas empieza a formar estrellas. Colapsando, que era ya esta misma idea que ya se tenía, ¿no?, en el siglo XVIII, ¿no? Sí. Y esto es lo que decías tú, esta población 3, que al final se llama 3 históricamente, aunque de verdad tendría que ser la primera. Sí, pero bueno, se llama 3. Y de verdad todavía no hay modelos, hay varios modelos de cómo se pueden haber formado, qué tamaños tenían, pero todavía no son conclusivos. Sí, Entonces, se piensa, ¿no?, que estas estrellas serían muchísimo más masivas, ¿no? Nosotros ahora observamos hasta 150 veces la masa del Sol, las estrellas más masivas. Estas podrían ser muchísimo más masivas, sí, ¿no? incluso hasta casi 1000 veces el Pero Sol. de momento son modelos, ¿no?, como dice Silvia. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Quería preguntaros sobre las observaciones, bueno, la famosa esta foto del agujero negro que se hizo hace pocos años, del Event Horizon, que explicaseis un poco el proceso de representación, digamos, de ese agujero negro por las complicaciones que supone ¿no?, verlo, y después hasta qué punto... Entiendo, antes habéis dicho que se utiliza muchísima información y que uno de los problemas es quizás significar esa información, todos esos datos, ¿no? ¿Hasta qué punto hay procesos, digamos, algorítmicos o tecnológicos, la influencia que tienen, ¿no?, esos procesos frente a la participación del ser humano, digamos, ¿no? Antes estabais hablando de la diferencia entre el dibujo y la fotografía, ¿no? Pues un poco las diferencias entre esos dos lados en las observaciones de hoy en día. Pues sobre la imagen del agujero negro se hizo con una técnica que se llama interferometría, o sea que utilizaron radiotelescopios en todo el globo celeste, ¿no? Y eso lo que permite es conseguir mucho detalle. Pero tiene una complicación, y es que tienes muchas antenas, esto se hizo con antenas, observando, y hay que mezclar esa información, juntarla. No es tan fácil como hacer una fotografía, ¿no? Eso tiene unas técnicas, ¿no?, que de hecho se han tenido que utilizar diferentes modelos, ¿no?, para poder combinar esa información y crear esas imágenes. Y de hecho está muy bien, hay un documental en Netflix que se puede ver, ¿no?, y que explica, ¿no?, cómo tenían diferentes equipos trabajando completamente de manera independiente, ¿no? Porque hay que utilizar ya técnicas muy sofisticadas para reconstruir. De hecho, la imagen es una reconstrucción, no es una imagen como estas, digamos, de apuntar, esta es la imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenían técnicas de inteligencia, de machine learning, ¿no?, de aprendizaje, ¿no? Yo la verdad que no conozco muy bien los detalles. Y luego hablando de información, ¿no?, por ejemplo, ya se utiliza muchísimo la inteligencia artificial cuando se hacen estas exploraciones enormes de galaxias, simplemente para clasificación de la forma morfológica. Esto ya se hace con técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Simplemente, y aún así sigue ganando el ojo. Curiosamente, ¿no?, por ejemplo, hay un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Galaxy Zoo, en el que si lo buscan, Galaxy Zoo, piden a todo el mundo, a todos nosotros, que nos ponen fotografías, ¿no?, de objetos, ¿no?, de galaxias, y nos dan un pequeño entrenamiento y nos dicen que hagamos las clasificaciones. Te van poniendo fotos y te va haciendo unas preguntas, ¿no?, para ver qué forma tiene, ¿no? Hay veces que la imagen es bastante clara y es fácil, otras veces las imágenes son borrosas, pues parecidas a las que veían. Claro, estos son galaxias mucho más lejanas, ¿no? Entonces, seguimos todavía, yo creo que estamos en la transición. No sé si llegará un momento en que las máquinas nos ganarán, ¿no? No lo sé. No sé qué piensas, Silvia. Sí, no, que al final ahora necesitamos los ordenadores, como antes igual se necesitaban los dibujos, ¿no? Sí. No, pero bueno, con estas técnicas, ¿no?, de inteligencia artificial y manejamiento de grandes cantidades de datos. Ahora hay muchos datos y mucho más quizás de lo que podemos de verdad procesar, ¿no? Es como si te llegase un banquete, una mesa gigante y al final no sabes de dónde empezar. ¿Qué elijo, no? Porque es verdad, hay tantísima información que a veces
No sé si una máquina al final conseguiría a lo mejor hacer un... Y de hecho ya tenemos técnicas, ¿no? Cuando tenemos estos muchísimos datos, ¿no? Cosas estadísticas, ¿no? Para que no dejarnos guiar nosotros, ni por ejemplo una cosa que se llama análisis de componentes principales, ¿no? Que es una cosa matemática, ¿no? Y busca, ¿no? Pues tendencias en los datos, ¿no? Hay gente que no le gusta esto, ¿no? Piensa que es mejor siempre tener una teoría detrás, ¿no? E intentar testear. Yo pienso también, ¿no? Que no hay que ir a lo loco, sino que decir, ¿cuál es mi teoría? ¿No? ¿Qué quiero probar, ¿no? O con estos datos, ¿no? Con esta información. Pero bueno, son diferentes formas de trabajar, ¿no? Sí. Bueno, si no hay ¿Alguna preguntas, una. Una última, sin abusar. Oye, ¿conocéis una, ahora que creo que va a ser Gaia o quien va a cartografiar y hacer un inventario mucho más exhaustivo de los objetos celestes, creo que hay una base de datos con toda esa información tridimensional y creo que hay un programa de navegación, VIRAP o alguna, ¿lo conocéis? Este en específico Sí, no lo no, conozco. pero bueno, pero hay muchísimos, sí, yo tampoco, pero vamos, ahora una de las cosas que es muy buena en la astrofísica es que todos estos datos que se obtienen con el James Webb, el Hubble, telescopios, ahora no vamos a nombrar, se hacen públicos y están estos archivos de datos, ¿no? Y no solamente con los datos tal como salen del instrumento, sino procesados. Entonces, por eso cuando nos preguntas bases de datos, pues que hay tantísimas que hay... Con este sistema teóricamente se puede navegar en 3 dimensiones, ponerte unas gafas de realidad virtual puede ser, y navegar, sí. Porque los datos están ahí cartografiados. Y entonces Sí, los hay, por ejemplo. Existe, sí, para Gaia también hay, sí, para Gaia, que es una exploración de estrellas. Sí, sí, los hay y se están, claro, y ahora mismo, y me imagino que a lo mejor con esta misión nueva Euclid, que ha mostrado hoy imágenes, pues acabarán haciendo, porque precisamente lo que quieren es un cartografiado Y al tridimensional. final es que es súper bonito. Cuando entras en una base de datos de alguno de estos telescopios, es Sí. que la cantidad de imágenes que te Sí. quedas ahí asombrado son muchísimas. Y Sí, sí. es bonito esto, que se compartan. Sí, y de hecho, rápidamente. así como una anécdota curiosa con las imágenes del James Webb, que se liberaron mucho a principios, en el verano de 2022, se liberaron muchas imágenes. Había astrónomos aficionados que se dedicaron a procesarlas, ¿no? Y a hacer estas, no esta en particular, pero bueno, composiciones parecidas, ¿no? Tomando ya los datos, como decimos, nosotros decimos ya procesados, reducidos, ¿no? Y hacer sus propias composiciones, ¿no? Utilizando imágenes en diferentes filtros. O sea, que esos datos están accesibles a todo el mundo. Se pueden hacer proyectos con los institutos, ¿no? En los colegios. Es una cosa que en astrofísica siempre se ha intentado, ¿no? Que todas las observaciones que se obtienen con dinero público, al final uno tiene que hacerlas públicas, ¿no? Abiertas al público, ¿no? A que bueno, pueda jugar con los datos o diseñar su propio proyecto de investigación. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta urgente? Todavía hay una pregunta por allí. Sí. Igual la repito. Bueno. En el vídeo, que si no luego no se oye. Buenas tardes. Nada, quisiera preguntar ¿qué es la materia oscura? Tengo muchísima curiosidad, ya lo sé, pero una explicación así un poco sencilla, ¿no? Si quieres, voy yo. Sí, verdad. No lo sabemos, pero bueno. No lo sabemos qué es. Es un tipo de materia que más que oscura casi se podría decir transparente, porque no interactúa con nada, no interactúa con otros tipos de materia, sino con la gravedad. La llamamos materia porque tiene un efecto de gravedad. Entonces sabemos que existe porque hace que bueno, Vera Rubin, que mencionábamos antes, la descubrió por primera vez porque estaba mirando cómo la velocidad de las estrellas alrededor del centro de galaxias cercanas y se dio cuenta que daban vuelta, que se movían más rápido de lo que se pensaba con la materia que se podía ver. Entonces significaba que tenía que haber de la materia que no se ve. Y al final luego tenemos otros tipos de experimentos para ver cuánta materia oscura puede haber en el universo, que es mucha, la mayoría de la materia es oscura, pero no sabemos qué es. Puede ser una partícula, una nueva partícula, Sí. o de verdad no se sabe. No se sabe. Lo llamamos oscura porque no sabemos qué es. Sí. Sí. Pero bueno, por el hecho mismo que existan las galaxias,
significa que tiene que haber materia oscura, porque se necesita es algo que, que hubiese atrapado todo ese gas material. Sí, eso para la primera, ¿no? La formación primigenia de las galaxias, ¿no? Estos halos, ¿no? Que llamamos. Sí. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la charla que nos habéis dado. Una pregunta, ya que una creo que he entendido que eres teórica y la otra es más de observación. ¿Seguimos teniendo como inicio el Big Bang, ahora que se está poniendo en duda, o vosotras sois de las que opináis que se puede encontrar otra explicación? Gracias. A ver, ¿tú qué opinas? A ver, yo según lo que dicen la gente que hace los modelos, ¿no? Porque yo soy observacional, todavía en el modelo que tenemos actual, todavía hay parámetros con los que pueden jugar que todavía se pueden explicar estas galaxias tan jóvenes, ¿no? Entonces, en principio, todavía, de momento, caben estas nuevas observaciones, ¿no? De las galaxias tan jóvenes y masivas, ¿no? que se están descubriendo. Con lo cual, este modelo, por supuesto, implica que ha habido un Big Bang, ¿no? Ha habido un comienzo de alta densidad, luego se asocia a una explosión. Sí, pero no ha sido una explosión como tal, ¿no? Sí. Pero exactamente. Pero es un inicio, ¿no? Es difícil, ¿no? Es un concepto difícil de entender, porque de la nada surge el universo, entonces... Pero sí, es cierto que hay modelos más, eso también se va más a lo que es la cosmología, pero hay algunos grupos que están empezando a dudar un poco de cómo fue, ¿no? Si es verdad lo que hemos pensado hasta ahora o si ha habido un comienzo diferente, ¿no? Hola, sobre todo un placer oíros y que seáis mujeres. Quería haceros una pregunta. ¿Vosotros pensáis que el universo es finito o infinito? ¿Por qué? Porque la energía oscura lo que hace es que las estrellas y las galaxias se estén continuamente alejando. ¿Hasta qué punto manejáis tanto práctica, los modelos, ¿no? Un poco algorítmicos, manejan si hubiese una finitud del universo para tener algo consolidado sobre lo que seguir trabajando, ¿no? Sí. Gracias. El modelo actual, bueno, es una cantidad de materia finita, pero en un universo infinito. Ahora bien, lo que eso significa... sí, es cierto que el universo se está expandiendo, hay teorías que proponen universos paralelos, entonces como se hablaba de islas, universo-isla. Sí, ahora esos realmente se piensa en universos, pero cuando se decía en el siglo XVIII universos-islas se pensaba más bien en galaxias, ¿no? No pensaban, tampoco sabían porque no existía el concepto de galaxia, ¿no? Pero nosotros lo hemos asociado a los universos-islas galaxias, pero podrían existir estos otros universos, no sabemos. Ya, se escapa un poco. Sí, son preguntas ya casi filosóficas, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, Almudena, por tu charla magnífica y Silvia y Almudena por esta charla tan animada y a todos ustedes por venir, sobre todo, por sus interesantes preguntas. Y bueno, lo que quiero hacer sencillamente, aparte de agradecerles su presencia, es recordarles que todavía tenemos 3 citas este año en este ciclo. La próxima será dentro de 2 semanas, aquí en esta sala. No se preocupen, vengan por favor, pondremos más sillas. Hemos tenido más éxito de lo que esperábamos, muchísimas gracias. Así que el martes día 21, Jorge Sánchez Dolado, que es un investigador de nuestro centro, el Centro de Física de Materiales, dará su charla sobre el hormigón verde, cementando un futuro sostenible, o sea, que es sobre cómo crear materiales de construcción que sean más sostenibles, que su producción no genere tanto polución y tantos gases de invernadero, etcétera. Y bueno, y solamente recordarles que nos sigan en las redes, en nuestra página web, que es ccm.ehu.eus, o en, Twitter se llamaba antes, ahora X, ¿no? @ccmdonostia. Y eso es todo. Muchísimas gracias por haber venido.